¿Por qué es importante soportar nuestros conocimientos de los derechos humanos desde una perspectiva histórica? La historia tiene como finalidad explicar el presente, decir por qué el mundo que nos rodea es como es. Nos permite conocer el pasado, poder comprenderlo hoy y nos da razones para no caer en los mismos errores. Pues, como diría Jorge Agustín Nicolás Ruiz, pues quien olvida su historia está condenado a repetirla. De aquí la importancia de soportar los derechos humanos desde una perspectiva histórica, porque nos permite tener una radiografía del pasado de lo que han sido los derechos humanos a través del tiempo, conociendo paso a paso los pro y contra de la realidad humana. Al tener claro lo que son los derechos humanos en la actualidad y transportarnos al pasado, este ejercicio nos permite cuestionarnos qué cambios y transformaciones han tenido los mismos. Entender el pasado es necesario para comprender el presente. Por eso vamos a recordar algunos datos históricos de los derechos humanos. Según Bobbio, citado por Roig, los derechos humanos son derechos históricos que no tienen un fundamento absoluto, sino consensual. Es por esto que los derechos humanos varían en la historia y han ido surgiendo de acuerdo a las luchas que los seres humanos han tenido que afrontar para que estos sean reconocidos en algún tipo de consenso. Los derechos humanos surgen de la necesidad de la misma persona para convivir con sus semejantes, debido a que el hombre no es capaz de bastarse por sí mismo. Es por esto que las sociedades se ven obligadas a establecer unas normas básicas para que los seres humanos puedan relacionarse de manera pacífica con sus semejantes, sabiendo que se encuentran en las mismas condiciones que los demás y que a partir de estas normas logran hallar la felicidad. Como esta es la meta de nuestra existencia, es bueno saber que tenemos unos principios comunes al resto de los humanos y que en vez de ponernos obstáculos los unos a los otros, nos facilitamos el camino a la sana convivencia. Existen diversos códigos a través del tiempo, los cuales son recopilaciones de normas y derechos que los otros deben cumplir a sus semejantes. Un ejemplo lo tenemos en Ciro el Grande, el primer rey de la Persia antigua, del cual con sus acciones marcaron un avance significativo para el hombre, en lo que tiene que ver con los derechos humanos, ya que él liberó a los esclavos, declaró que toda persona tenía la libertad de escoger su creencia religiosa, estableció la igualdad racial y de ahí nace el concepto de ley natural. Fue en Inglaterra donde se estableció limitaciones jurídicas al ejercicio del poder, tendientes a preservar los derechos humanos de los ciudadanos. Es así como se llega a la declaración de estos. Pedro Niken afirmó que, históricamente, la noción de derechos humanos se corresponde con la afirmación de la dignidad de la persona frente al Estado. El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado lícitamente para ofender atributos inherentes a la persona y debe ser vehículo para que ella pueda vivir en sociedad, en condiciones consonas con la misma dignidad que le es consustancial. El concepto francés sobre los derechos naturales se convirtió en derechos humanos, derechos del hombre, pero hubo un pequeño problema cuando se firmó la Declaración de los Derechos Humanos, pues no tenía la fuerza de la ley. Solo eran palabras en un papel. Desde entonces los derechos humanos han tenido un gran despliegue y se consagran en una serie de instrumentos normativos, tales como declaraciones, convenciones y constituciones. Los mismos están ligados
a mecanismos y acciones que realizan la exigibilidad de un cumplimiento efectivo a través de estos dispositivos. Los instrumentos normativos internacionales, considerados como antecedentes de esa consagración de los derechos humanos, son 1864, la Convención de Ginebra; 1885, el Acta de la Conferencia de Berlín; 1889, la Conferencia de Bruselas; 1899, Conferencia de La Haya; 1919, Tratado de Versalles. El tener conocimiento de estas eventualidades, donde fue plasmado el inicio de los derechos humanos en el mundo, lleva a marcar una trascendencia histórica en la humanidad. De aquí parte el hecho más conmemorativo en la historia de los seres humanos, y está marcado en el año 1948, donde se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Segunda Guerra Mundial fue donde los derechos humanos estuvieron más cerca de la extinción. Por esta razón los países vieron que era necesario unirse para poderlos defender, y es ahí donde se formó lo que hoy conocemos como las Naciones Unidas. El objetivo de estas era reafirmar la fe de los derechos humanos fundamentados en la dignidad y el valor de la persona. Esto se logró bajo la revisión de Eleanor Roosevelt en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos se van construyendo y tienen aplicaciones diferentes en el momento histórico de cada uno. No son iguales todo el tiempo. Por ejemplo, el derecho a la libre expresión no es igual en todas las edades, como tampoco tiene la misma importancia para hombres y mujeres. Para las mujeres la libertad de expresión adquiere mayor importancia, porque se constituye con un medio para conseguir la igualdad desconocida por la histórica discriminación a la que la ha sometido la humanidad. Los derechos humanos permiten construir el desarrollo personal, potencializar las actividades individuales y colectivas y facilitar las posibilidades del tener. Por lo tanto, permiten a la persona vivir de manera digna y en comunidad. No se puede olvidar que a pesar de los esfuerzos que se han realizado a través del tiempo para que los derechos humanos se cumplan, nos encontramos con un mundo que sigue plasmado. Los reglamentos en un papel, sin ningún cumplimiento de ellos. Según las Naciones Unidas, hay países que incurren en el incumplimiento de los derechos humanos. Estos países son Sudán, Irak, Somalia, Yemen, donde el terrorismo son el diario vivir, donde los jóvenes, niños y ancianos son sometidos a vejámenes por culpa de una guerra absurda, por lucha de poder. El filósofo Alexander Parra dice: solo en la interacción de las culturas se enriquece y amplía el pensamiento, pues en esta dinámica de transmisión y recepción se engrandece el conocimiento y se hace más clara la visión de la verdad. En esto radica la trascendencia del ser humano y de su vida, su dignidad y la experiencia de sus derechos. La importancia de sustentar estos conocimientos desde la perspectiva histórica se explica en el avance que, aunque paulatino, se fue haciendo más sistemático a lo largo del tiempo, en la medida en que se afianzó la noción de derecho humano y la garantía en cuanto a su aplicación en los diferentes países, culturas y contextos. La dignidad humana es el fundamento del derecho a la vida y se desarrolla mediante el autorreconocimiento como persona con derechos. Esto se traduce en la creencia del otro como persona, como igual a mí. Por tanto, lo tratamos como ser.
no meramente como objeto o como cosa. Es alguien, es el absolutamente otro, que tiene voluntad y autonomía en el actuar, que construye un mundo de saberes y valores, que participa de la vida en comunidad y que es merecedor, es merecedora de un trato digno. No es un instrumento para la consecución de nuestros propios fines.